Muy buenos días, esto es otro enfoque de la noticia. Hoy ya casi es viernes y nos da mucho gusto porque, ¿qué cree? Estamos en un espacio tan especial que nos recibieron hasta música, eso es padrísimo, aparte de las propias instalaciones que dan una tranquilidad, de manera así como de verdad muy espiritual, muy padre. Tiene que venir usted aquí a este lugar y donde estoy hablando, la Secretaría de Cultura, y luego el personaje, la que es el responsable, la responsable de todo esto, Tania Mesa, la secretaria, nos va a decir de un proyecto tan importante de verdad. Bueno, a mí nunca se me hubiera ocurrido, no sé a usted que nos está viendo a través de Enfoque. Secretaria, gracias por recibirnos en tu despacho. Querida Orquídea, pues qué placer, siempre es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias y bienvenidas. Gracias, secretaria. Pues vamos a hablar de estas 14 estaciones que se van a instalar aquí en el estado de Hidalgo, que se va a potencializar, estas estaciones ferroviarias. Cuando hablamos de trenes decimos, pues como que nada más ubicamos algunos, los de Tulancingo, los vagones de Tulancingo, ¿no? Pero ya se convirtieron en restaurantes. Platícanos de este gran proyecto, secretaria, por favor. Pues mira, pasa lo siguiente, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, que es una instancia federal, empieza a recuperar bienes de la nación que se habían perdido durante el periodo privatizador, entre ellos el ferrocarril. Tú sabes que se le está dando un auge fuerte al ferrocarril, pero no solamente como medio de transporte, como medio comercial, sino también que todas estas rutas que ya están en desuso, pues dijeron, ¿qué podemos hacer con ellas? Y pues en los mismos inmuebles tienen un valor histórico y patrimonial tremendo, porque hace 150 años surgió el ferrocarril que se llama El Mexicano. Justamente en el 2023, el año pasado, cumplió 150 años el Mexicano de existir. Lo lanza, digamos, de México para el mundo el presidente Benito Juárez, que le da mucha importancia al ferrocarril. Después viene un auge muy importante en el porfiriato de los ferrocarriles para conectar sobre todo con los puertos, el centro del país con los puertos tanto del Golfo como del Pacífico. Y luego pues viene la Revolución Mexicana, impensable sin el ferrocarril, ya sabes, yo soy rielera, tengo a mi Juan, ¿no? Hasta las canciones en torno al ferrocarril, porque no solamente la lucha armada de la Revolución, sino todos los triunfos que hubo después del movimiento revolucionario, que duró muchos años, y eso era un merequetengue, ¿no? De unos contra otros, pero una vez que triunfa la Revolución Mexicana y que empiezan los beneficios, tanto la lucha armada como los beneficios impensables también sin el ferrocarril, porque llevaron el progreso, la educación, las nuevas ideas, la salud, hasta los lugares más recónditos del país. Entonces realmente el ferrocarril ha sido una pieza clave en la historia reciente de México y de otros países, pero pues hablando de México y concretamente del centro, después viene un periodo privatizador en donde las estaciones, como otros bienes de la nación, se ponen a la venta. Y entonces ahorita el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recupera estas estaciones, que algunas se pusieron a la venta y de hecho fueron vendidas en el periodo privatizador, como la de aquí, esta donde estamos ahorita, el centro cultural que se llama el Ferro de Pachuca. En el periodo privatizador se puso a la venta, pero para fortuna nuestra, el gobierno de Hidalgo de aquel entonces lo compró. Y por eso es que este espacio es del pueblo de Hidalgo, ¿no? Pero hay otras que pusieron a la venta y nunca nadie ofertó por ellas. Entonces, ahorita que se están devolviendo los bienes del pueblo para el pueblo, se recuperan. Hay 14 estaciones, pero en este primer bloque solamente vienen 10 por el estatus legal que tienen. Vienen 10 estaciones de los ramales que el Mexicano tenía en el estado de Hidalgo, y eran dos, uno del altiplano hacia Tulancingo, que iba al Golfo, y otro hacia la región de Tula, donde incluso en el de Tula todavía hoy pasa el tren, ¿no? Ya no hace parada en esas estaciones, porque pues ya están muy cerquita, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo en Tulancingo, que bien mencionabas tú. La estación central, digamos, del tren en Tulancingo, pues está en la cabecera municipal. Y luego está la estación de Anita, en Santana Zacual. Entonces está bien cerquita. Ya hoy no te serviría que un tren pasara y luego parara acá, ¿no? Entonces ya ni siquiera el tren pasa por allí.
Entonces, las estaciones que cuando fueron realizadas, cuando fueron construidas, fueron pensadas así para comunicar Zacuala con Tulancingo y otras estaciones, pues hoy ya nos quedaron a tiro de piedra, y entonces la estación está allí. Entonces se recupera el inmueble para que tengan una vocación estrictamente para la cultura y las artes. Entonces esa es la condición que el INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo Lo Robado, le está poniendo a los gobiernos del centro de México. Entonces, desde que empezó esta administración estatal, comenzamos el trámite para que tuviéramos estas donaciones de 14 estaciones originalmente, pero al final, por la condición legal, solamente van a ser en esta primera etapa 10, que están ubicadas estratégicamente, hoy ya no para el tren, pero sí para la cultura. ¿Y qué queremos hacer con ellos, secretaria? Porque la gente, pues es cierto, esto forma parte de nuestra historia. Mi padre fue ferrocarrilero, y pues yo me subía al tren y la comidita y paseaba y era feliz, ¿no? Entonces hay una connotación muy especial cuando hablamos de ferrocarriles, del tren, que adiós, ¿no? ¿Para qué los queremos? Bueno, los queremos para la cultura y las artes, pero como bien dices, pues cada uno tendrá una vocación distinta, ¿no? Nuestro ejemplo, digamos, nuestro ejemplo a seguir, pues es Tulancingo, porque Tulancingo, con o sin donación de estaciones, con o sin vocación cultural, ellos desde el principio, los gobiernos municipales y sobre todo la ciudadanía, se organizó para que recuperaran su estación y que en los vagones tuviera una vocación cultural. Eso que hicieron en Tulancingo desde hace muchos años es la idea que tenemos ahorita con las demás, con las otras estaciones. Entonces, claro que no será, digamos, ni rápido ni barato, porque como ya te he platicado en otras ocasiones, restaurar un inmueble patrimonial cuesta en promedio 3 veces más que uno que no es patrimonial, ¿no? Porque tienen sus técnicas especiales. Por ejemplo, muchas de estas estaciones fueron construidas con otros materiales antes del cemento. Entonces hoy no podemos restaurarlas con cemento porque generas una crisis estructural en el inmueble, y lejos de ayudarlo, al rato va a hacer que se caiga más rápido, ¿no? Entonces tienes que usar la técnica de aquellos tiempos, los materiales de aquellos tiempos para restaurar. Eso no es económico, y sin embargo hacia allá estamos queriendo caminar. No podemos decir que en un año las 10 estaciones van a estar listas como la está hoy, la de Tulancingo, no, pero vamos dando los pasos necesarios para que en las estaciones, algunas iremos más rápido porque a lo mejor están en buenas condiciones o en mejores que otras, pero hay algunas que tienen incluso el estatus legal de invadida. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas, sin tener la propiedad, a lo mejor se han metido allá o a vivir o a hacer algunas actividades. Algunas tendrán invasión incluso de flora y fauna, ¿no? Sí. Eso todavía no lo sabemos, porque como todavía no son de nosotros, pues no nos podemos meter a la que todavía no es nuestra casa, ¿verdad? Pero ahorita que ya durante las rutas de la transformación se entreguen formalmente al estado de Hidalgo esas 10 estaciones, vamos a ir viendo el estatus de cada una. Por ejemplo, la de Tulancingo podemos pasar porque pues está abierta al público. La de Apulco, que también ha tenido un ejercicio ciudadano muy interesante, ahí también podremos entrar, y de hecho es con la que vamos a arrancar, porque presupuestalmente fue la que nos aprobaron en el Congreso. Este año traemos un recurso y lo vamos a aplicar justo en esa estación, porque sabemos que es de las que todas necesitan mucho dinero, pero es de las que menos, digamos, necesitan. Y así nos vamos a ir con cada una, y vamos a ir trabajando pues con los gobiernos municipales y con la propia población que se debe apropiar de estos espacios. ¿Qué queremos hacer? Pues exposiciones, salas de lectura, salas museísticas, lo que la vocación cultural diga. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Ya se va el tren y la comida y denme 3 de queso y 2 de frijol, ¿no? Entonces, donde haya una fuerte tradición histórica, el propio inmueble tal vez sea una sala museística especializada para recordar la vocación ferrocarrilera. Habrá otras donde la población diga, no, a lo mejor ya ni hay mucha gente viviendo por allí, y digan, bueno, ahí me da para una biblioteca, o me da para una sala de exposiciones, para una sala de lectura, para talleres. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver ahora, que ya sean formalmente nuestras, que estamos a unos pasitos, y ya veremos cómo está el inmueble, cuánto se le tiene que invertir, y sobre todo la vocación cultural de la región. Hay algunas
algunas otras, como por ejemplo, pongo el ejemplo de la estación de Cuautepec. Esa estación está en uso, pero tiene otra función, es la estación de bomberos. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente es un tema de protección civil que es fundamental, lo que hay que hacer es reubicar la estación de bomberos para que la estación del ferrocarril, porque esa sí es una condición que nos pusieron, y pues particularmente me da mucho gusto, que tienen que ser exclusivamente para la cultura y las artes. Por muy buena que sea la intención de desarrollo social o de protección civil, las estaciones, porque tienen que mantener la vocación histórica que le dejó el ferrocarril a este país y a este estado. Oye, secretaria, hablando precisamente de esta parte, pues es importantísimo, protección civil, una cosa fundamental. Sin embargo, recordando y poniendo de ejemplo nuevamente la de Tulancingo, independientemente de que se enfoque a la cultura, esta parte tan importante que nos hace mucha falta a todos los ciudadanos, tenemos que trabajar mucho sobre el particular. Si ya está el proyecto asentado en una biblioteca, en lo que se defina, ¿no? Y se pueda consensuar con la población. De pronto yo digo, bueno, pues aquí está bien padrísimo y tenemos un cuartito y puede ser una cafetería, cuando terminen de la lectura se vienen a tomar un cafecito, pero lo tienen que cortar. Yo pienso eso para recuperar un poco, que nos sirva también, ¿no? De mantener incluso el propio espacio, secretaria. Sí, tienes toda la razón, porque los proyectos culturales en la medida de lo posible deben ser autosostenibles. No es con fines de lucro, es con fines hasta de poder resanar una gotera, ¿no? Claro. Y fíjate que además el modelo de Tulancingo está bonito porque el tema de la cafetería y de lo que se comercializa no está en la estación, está en los vagones, que están sobre la vía. Entonces sigue respetando el patrimonio, ¿no? Entonces es la idea, porque además en el ramal que va hacia Tulancingo, como por ahí ya no pasa el tren, también tenemos donados algunos kilómetros de vía. Y queremos hacer vías verdes para que los proyectos no sean solo culturales, sino bioculturales. Entonces, la verdad es que es un proyecto muy bonito del que la gente se tiene que apropiar, no solo para construirlo y llegar a la meta, sino para mantenerlo con el paso de los años. Este proyecto, secretaria, estamos hablando que va a arrancar el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca, en estas partes que realiza de la transformación. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se tiene ya una meta programada? En diciembre vamos a terminar con las 10, faltan las otras que tienen algunos asuntos legales, ¿o cómo lo tienes contemplado, secretaria? Bueno, ahorita que podamos entrar es cuando se hará los dictámenes de pertinencia, de protección civil, que entrarán arqueólogos y arquitectos especializados en patrimonio, pero cada una va a tener un tiempo distinto porque cada una pues trae un deterioro distinto. Dependerá también mucho de la voluntad de los gobiernos municipales, ¿no? Porque tú sabes que hay algunos con los que se puede transitar mejor que otros. Los temas culturales que no a todo el mundo le da la misma trascendencia. Pero la idea es que este año empecemos la intervención en la estación de Apulco, precisamente porque ese es el proyecto que nos aprobó el Congreso. Va a ser como nuestro piloto, digamos, ¿no? O sea, Tulancingo es la guía, pero Tulancingo no es, o sea, Tulancingo por sí misma, el gobierno y el pueblo de Tulancingo la han hecho lo grande que es, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar, porque es la aprobación que tenemos presupuestal, pero nos vamos a ir, si me permites, te digo cuáles son las estaciones. Esas sí las voy a leer porque como son 10 y su ubicación, ¿no? Bueno, es Anita, que está en Santana, Zacuala, Tulancingo, la central de Tulancingo, son dos ahí, Ánimas en Zempoala, en Santa María Tecajete, San Agustín en Zempoala Cabecera, Apulco en Metepec, Cuautepec en la cabecera de Cuautepec de Hinojosa, la estación Tolteca en Tula de Allende, en la localidad de Monte Alegre, la estación de Tula en Héroes Carranza, Somorriel en Singiluca y Bentoquipa en Santiago Tulantepec del Hugo Guerrero. Esas son las 10 con las que arrancamos, así es, y pues comenzamos a ver qué se necesita, y así como todos los grandes proyectos, mi querida Orquídea, no solo en el tema
gubernamental, sino hasta en los personales, ¿no? Paso a pasito, pero tenemos una meta concreta. Esta meta se cumple, tiene tiempo y espacio para este fin de año, el próximo, cuando concluya el gobernador su mandato, ¿cómo lo tienen contemplado? Sí, son a mediano y largo plazo, precisamente porque como dice, cada una trae un estatus. Por ejemplo, las que tienen algún tipo de invasión de flora y fauna, pues el daño es muy grave, y no me refiero a cosas muy específicas. A veces hasta las propias palomas generan un daño fuerte al patrimonio, entonces hay que ver las condiciones en que están los estragos de la lluvia, si alguna ha tenido invasión humana, aunque ahorita no tenga, pero en otro momento. Por ejemplo, en la que es estación de bomberos, queremos creer que pues está en mejores condiciones porque los mismos usuarios le han dado cierto mantenimiento. Hay que ver las que rebasan cierto límite de edad, porque cuando son construcciones del siglo XX son consideradas artísticas y las rige el INBAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Pero cuando son del siglo XIX, las rige el INAH, porque son monumentos históricos. Entonces ahí hasta para resanarle un hoyito tienes que pedir autorización. Sí, es un proyecto a largo plazo, pero vale mucho la pena, ¿no? Y como los proyectos que valen la pena y que entusiasman, dices, sí, vamos con todo, aunque nos tardemos, va a quedar muy digno y sobre todo estaremos recuperando nuestro patrimonio histórico. Fíjate que me da mucho gusto la forma en que tú te expresas de este gran proyecto, porque lo decía al inicio de la entrevista, secretaria, es una mujer de mucho empuje, de muchas convicciones, que lo que pones lo haces, lo realizas y lo terminas, ¿sí? ¿De dónde sale esta idea? Platícale al público, por favor. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pues es que esta idea surge precisamente de cuando el INDEP pone a disposición las estaciones. Y de allí dijimos, bueno, no solamente es, pues hay que recuperarlas, no quiero yo demeritar algunas otras causas, ¿no? Pero en los gobiernos municipales siempre hacen falta los espacios, y a lo mejor dicen, es que voy a poner un CAIC, es que es la oficina de adultos mayores, o sea, yo sé que todo eso es importante, pero son espacios que pudieras poner en otro lugar, que incluso por el tema de accesibilidad, de rampas y eso, es más fácil hacerlo en un inmueble no patrimonial que en uno sí patrimonial. Entonces, si ahí tienes historia desde el siglo XIX, de incluso antes de que naciera el propio estado de Hidalgo, pues hay que recuperar la historia, porque esa historia no te la puedes llevar a otro inmueble. Y los servicios de algunas oficinas sí te las puedes llevar a otros inmuebles. Entonces, la idea era pues que conectáramos con nuestra historia, con nuestra esencia, de cómo nacimos como Estado, porque ya sabemos que quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. No, es que esto es fundamental lo que acabas de compartir, secretaria. Esto es nuestra historia, y si de verdad todos nos pusiéramos a hacer algo, un granito de arena precisamente para trabajar cada quien en su ámbito que le corresponde, este rescate, esta es nuestra identidad. Pues me da mucho gusto el que tú hoy estés encabezando este gran proyecto, que es un proyecto para los ciudadanos, secretaria. Así es, querida Orquídea. Imagínate, tú decías al inicio que tu papá fue ferrocarrilero. Imagínate cuántas aportaciones nos puede hacer toda la gente que se dedicó a los ferrocarriles, que todavía vive y que nos podría contar mucho de nuestra historia. Necesitamos saber quiénes somos y ser un pueblo orgulloso de quiénes somos, ¿no? Da coraje cuando alguien te dice, pero en Hidalgo, ¿qué hay que ver? Pero en Hidalgo ni hay nada. No, por favor, Hidalgo tiene todo para ser potencia, como dice el gobernador. Pero en realidad también tenemos todo, o sea, no solo para ser, hemos sido potencia. Y ahí está la historia, solo hay que ir a rescatarla y a dársela a conocer, sobre todo a los jóvenes. Admirable, la verdad, la sensibilidad con que la secretaria trata este tema, este asunto, porque bueno, quien la conoce, yo sé que mucha gente, sobre todo todos los pachuqueños la conocen, saben de su trayectoria, pero saben sobre todo de este compromiso. Secretaria, mil gracias por habernos compartido este gran proyecto a todos los de Enfoque Hidalgo. Gracias a ti, querida Orquídea. Un saludo, amigos y amigas de Enfoque Hidalgo. Muchísimas gracias a Tania Mesa, secretaria de Cultura aquí en el estado de Hidalgo. Yo soy Orquídea Taboada. Esto es Enfoque Hidalgo, en la cámara. Benjamín Hernández.